Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Damián Schwarstein. Con este episodio comenzamos una serie en la que pondremos la reforma de la Constitución santafesina en foco con un eje específico de cara al comienzo de la convención. ¿Qué le va a aportar al desarrollo de Rosario y el área metropolitana el nuevo texto de la Carta Magna? En este caso, abordamos la temática con dos representantes de la Universidad Nacional de Rosario, el rector Franco Bartolacci y la politóloga Lourdes Lodi, docente en la Facultad de Ciencia Política y coordinadora del Observatorio Electoral de la UNR. Se viene la reforma constitucional y desde la redacción queremos participar un poco de ese debate y también ver un poco cuál es el rol de Rosario en esa reforma constitucional, que es algo que por ahí pasa por fuera del radar de la mayoría de la población, pero que institucionalmente es muy importante y que también termina determinando finalmente la vida de las personas, por lo menos la vida en sociedad. Así que invitamos a dos personas de la Universidad Nacional de Rosario para hablar del tema hoy. Está con nosotros el rector Franco Bartolacci. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y Lourdes Lodi, que es politóloga de la Facultad de Ciencia Política, que además, coordina el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Rosario y que viene investigando, debatiendo. De hecho, me acuerdo, Lourdes, que cuando se venía la ley de la reforma nos encontrábamos por ahí en algún lugar y me decías, ¿no? Qué interesante lo que viene con la reforma. ¿Cómo venís siguiendo el proceso de lo que fue la sanción de la ley y ahora la inminente convención constituyente? Bueno, la reforma constitucional era una deuda pendiente de Santa Fe. Era una deuda institucional a partir de la reforma constitucional de 1994 nacional, sobre todo por esas antinomias que se empezaron a generar respecto al voto joven, a la autonomía municipal, a algunos otros organismos, donde Santa Fe, que siempre fue una provincia progresista en lo que hace a su régimen político, a su caja de derechos ciudadanos, de repente era como que teníamos una constitución que atrasaba. Aún siendo una constitución progresista, era una constitución que le falta, todavía estamos a la puerta de ese proceso, ayornarse a los tiempos que corren. Creo que el trabajo de hormiga para llegar hasta acá fue muy largo, de muchos actores. Se abrió un escenario, una ventana de posibilidad a partir de la correlación de fuerzas en la legislatura provincial en esta gestión de Maximiliano Puyaro. Pero también debo confesar que las expectativas quizás eran más grandes desde nuestro lugar de la universidad. Por ejemplo, vos hablabas de la ley de necesidad de la reforma, una ley de necesidad de la reforma que la conocimos un poco de un día para otro y no tuvimos participación, tuvimos como universidad, como equipos de trabajo, como cátedras que hace 20, 25 años venimos trabajando, pensando, investigando estos temas, realizando foros por la reforma constitucional, textos y publicaciones de aportes para la reforma constitucional, y de repente esa ley de necesidad de la reforma parecía como medio encorsetado, ¿no? Uh-huh. Como, estas son las reglas del juego, de lo que se viene, y de alguna manera circunscribiendo los actores también a la política, ¿no? Y a los partidos políticos. Más allá de la vocación, desde lo simbólico, de algunas instancias de participación, lo que vemos es que hay un proceso que además se aceleró en términos de tiempo, porque podríamos haber pensado en una convención reformadora a inicios del año próximo por los plazos que establecía la ley, y por cuestiones políticas y decisiones que son válidas y legítimas, estamos a la puerta de esa convención, uh-huh, con todo lo que esto supone en términos de cómo se piensa una constitución que puede llegar a durar otros 60 años más. Franco, ¿cómo ves? Un poco Lourdes plantea esto, la universidad podría haber participado en el debate preconstituyente, por decirlo de alguna manera, y no lo hizo. ¿Crees que hay todavía una oportunidad de que la universidad participe o lo está haciendo de algún modo? Yo creo que sí, siempre la hay, porque además si hay una vocación de la universidad pública en general, de la Universidad de Rosario en particular, es poder involucrarse en los debates públicos trascendentes.
todo lo que genera, todo lo que produce, todo lo que construye la universidad desde mi perspectiva tiene que estar siempre en diálogo con eso que la agenda pública impone, porque la universidad finalmente es consecuencia del esfuerzo que hace la sociedad para sostener una institución que no solo tiene la responsabilidad de formar buenos profesionales, también debe producir conocimiento, investigar, desarrollar ciencia que ayude a esa sociedad a pensarse un poco mejor. ¿Y qué herramienta? No hay herramienta más importante para pensarse mejor, aunque a veces parezca muy lejana, que una constitución, que es el pacto básico, el acuerdo que hacemos como sociedad con las reglas que establecemos para vivir en comunidad. Nosotros tenemos, por supuesto, además, en facultades como la de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y la Facultad de Derecho, por incumbencia disciplinar, naturalmente, mucha trayectoria, muchos recursos humanos de excelencia formados en la materia, pero también en otras unidades académicas, quizás no vinculados a la cuestión general de la reforma o de la Constitución, pero sí a temas específicos que deberían contemplarse en esta reforma, aportes para hacer. En esta agenda de nuevos derechos que no contempla la Constitución de Santa Fe, hay muchas cosas donde la universidad puede hacer aportes. Entonces estamos con esa vocación. De hecho, hemos ¿Y ha habido generado algún contacto últimamente con No, lo que con hacemos los es ponernos a políticos? disposición de los actores. En honor a la verdad, hay más vocación de la universidad por poner todo eso que produce y genera a disposición de los actores que van a tener la responsabilidad de reformar la Constitución, que vocación de los actores por buscar en la universidad ese insumo que les sirve para tomar mejores decisiones. Porque ¿qué es lo mejor que puede hacer la universidad? Es información, argumentos, fundamentos, estudios, muchos años de trabajo en torno a estos temas, ponerlos a disposición de quienes van a estar debatiendo cuáles son las reformas que va a sufrir la Constitución de la provincia de Santa Fe, para que las decisiones que se tomen en la constituyente sean decisiones sobre la base de insumos que han sido producidos en una institución académica que, entre muchas otras cosas, tiene esa responsabilidad. Entonces, nosotros estamos ante una gran oportunidad histórica. Lourdes lo decía muy bien. Santa Fe no podía justificar una provincia que tiene la historia que tiene la provincia de Santa Fe seguir con la constitución que tenía. Era realmente inadmisible y lo hemos planteado así durante mucho tiempo. Te diría que había un consenso social. Creo que lo que se pudo construir ahora fue el consenso político para que se produzca, pero al menos en las instituciones, no sé si en la sociedad en su conjunto, pero sí había un fuerte consenso de que había que avanzar con la reforma. En honor a la verdad, a nosotros nos gustaría que las universidades tuviéramos un lugar más importante en el marco del debate. Hemos generado cosas para aportar igual, porque creemos que es nuestra responsabilidad. Sí, de hecho, en el portal de la universidad hay entre ellos videos de Lourdes. Exacto. También explicando y de otros académicos, explicando los distintos temas que incluyen la ley de la necesidad Pero de todo reforma, eso que generamos está a disposición de los constituyentes. Y de hecho, en algún momento se propuso, luego no se avanzó al menos formalizando, pero se propuso la posibilidad de que las sesiones de las comisiones, no de la constituyente que va a ser en la legislatura, pero que de las comisiones puedan tener sede en ámbitos universitarios, tanto de Rosario como la de Se está hablando de eso entre los convencionales. Bueno, eso sería fantástico y nosotros, por supuesto, lo ponemos a disposición. Enteramente la institución está a disposición de este proceso que entendemos estratégico y que además es una gran oportunidad que no hay que dejarla pasar, porque de una buena oportunidad se pueden hacer grandes cosas, también se puede perder si no se hacen las cosas bien. Lourdes, vos decías que un poco la ley te parece que se quedó corta, ¿no? Como si un poco la oportunidad que existe no termina de ser del todo aprovechada, ¿no? Más que se quedó corta, me parece que tiene como orientación clara de hacia dónde se quiere ir en un montón de temas. Creo que esto ya lo hemos charlado, pero por ejemplo, la no posibilidad de discutir el Senado, ¿no? Desde su existencia o no, el pasaje a una unicameralidad, o por lo menos la alteración del método de cómo elegimos a los senadores, pero en muchas otras variables que definen cómo se va a pensar la autonomía municipal, o el listado de temas que está abierto, algunos con un sesgo de hacia dónde queremos ir. A mí me parece que el momento constituyente es el momento de la tabula rasa, de la participación ciudadana, de lo que
Ferdinand Lassalle hablaba de volver a plasmar en la hoja de papel el espíritu del pueblo, ¿no? Una constitución es una hoja de ruta y es un plan de gobierno también al mismo tiempo. Y me parece que el proceso constituyente, a diferencia del proceso legislativo, debería, o debiera todavía, vamos a dejar la puerta abierta, dejar espacio, como recién bien decía Franco, a que en esas comisiones traer a cooperativistas, a mutualistas, a biotecnólogos, a trabajadores sociales, a gente que trabaja temas de adopción, de genética, de protección de los animales. Estoy pensando en personas que se dedican todos los días de su vida a mejorar determinadas áreas que hacen al bienestar ciudadano o al diseño de políticas públicas y que realmente sabemos cómo funciona el proceso legislativo, que muchas veces tiene tiempos que no son los que amerita cada tema para su discusión, que muchos legisladores a veces legislan tras un velo de ignorancia, no porque sean ignorantes, sino porque hay una incapacidad real de manejar todos esos temas, y que sería buenísimo en esto de plantear las comisiones, también plantear comisiones paralelas, no de convencionales, sino de expertos o de conocedores o de gente que practica los distintos temas para estar como asistente. Y en esto pensar no solo la experiencia local, sino la perspectiva comparada subnacional. ¿Qué han hecho otras provincias con este tema en el mismo orden constitucional nacional? Y cómo se resuelven determinados temas en provincias o ciudades con escala similar en clave, por ejemplo, latinoamericana. ¿Tienen en la facultad, por ejemplo, un estudio de esto que vos estás planteando ahora, de los textos comparados de las distintas constituciones? Claro, es decir, nosotros lo trabajamos, pero desde hace mucho tiempo, cómo resuelven sus autonomías, cómo resuelven sus votos jóvenes, cómo resuelven sus sistemas electorales, pero esto específicamente, estoy hablando de la materia que es en la que yo trabajo, pero como bien decía Franco, hay gente que te va a trabajar cómo pensar, compatibilizar el texto constitucional con los objetivos del desarrollo sostenible de 2030. O la agenda ambiental. Exacto. O la incorporación de temas que no están contemplados, que sería muy importante que una reforma de estas características los contemple. Santa Fe es una de las provincias que pudo generar antes que nadie una ley de ciencia que es bien ponderada por el sector científico, en un momento donde además es muy delicado para todo el sector. Qué mejor que poder pensar cómo eso consagra algunos derechos y establece algunas pautas en el marco de una constitución. Lo mismo pasa con la educación. Entonces yo creo que es una buena oportunidad. La reforma creo que es un hecho político realmente trascendente. Quizás no tomamos dimensión, como suele pasar con los hechos con los que uno es contemporáneo, sí, no mira más a la distancia, pero es de esos hechos que quedan en los libros de historia. También hay un problema que es que nosotros lo vemos como un hecho sobresaliente. De hecho, ustedes desde el planteo político de la investigación y yo desde el interés periodístico, pero no conseguimos que la población lo vea como un hecho trascendente. Y ahí también me parece interesante el vínculo que puede establecer la universidad. Bueno, nosotros intentamos, que quizás haciendo menos de lo que hubiésemos podido, pero con mucho empeño, desde la Facultad de Política, desde la Facultad de Derecho, generar cosas que puedan poner en común con la sociedad de Rosario y la provincia de Santa Fe la relevancia de este proceso. Al menos con la comunidad universitaria, que es enorme, ¿no? Sí, yo comparto de que nos faltó a todos, y esto no es responsabilidad de nadie en particular, buscar maneras más efectivas de que hagan comprender socialmente la relevancia que esto tiene para todos. No es un problema. Lo peor que nos puede pasar es que la reforma de la Constitución quede en el imaginario como un problema de la política. Que imagine y que resuelve solo la política. Como un asunto de la política para la política. Exacto. Entonces, bueno, ahí tenemos una responsabilidad compartida todos. La política, también las instituciones educativas sin lugar a duda. Los medios también. Y los medios. Todos tenemos una cuota aparte, digamos, en ese problema. Pero creo que estamos a tiempo todavía. Creo que la instancia de la constituyente en sí misma, por la centralidad que va a tener el debate público, puede ser una buena caja de resonancia para que la sociedad en su conjunto se involucre en ese proceso. Lourdes, hablabas al principio de todas las cuestiones que cuando hablamos de si se aprovechaba o no se aprovechaba
la oportunidad, hablabas de la cuestión del Senado, ¿no? El Senado que queda blindado por la ley, en la convención no se puede discutir la eliminación del Senado, y pensaba un poco en que, bueno, nosotros estamos en Rosario, hay la reforma constitucional es también entre las oportunidades la posibilidad de un replanteo de la arquitectura institucional, pero bueno, la ley fija límites. Y esos límites sostienen un status quo que en general, desde Rosario al menos muchas veces lo hemos enfocado así, que es como una especie de subrepresentación en el poder político o en las decisiones políticas de Rosario, teniendo en cuenta su población y su peso económico. Aparece el tema de la autonomía municipal también como una oportunidad. Es también una oportunidad de corregir de alguna forma o de darle a Rosario más posibilidad de influir sobre el poder provincial, la autonomía municipal. A ver, no sé si tanto de incidir sobre el poder provincial, sino, a ver, la autonomía viene justamente de la idea de darse la propia norma, ¿no? O establecer las propias reglas de juego. Los griegos decían que la autonomía tenía que ver con la concepción griega o rusoniana. Autonomía tiene que ver con libertad de hacer. En tanto me doy mi propia norma, defino mis destinos. Bueno, la autonomía es eso, es más que incidir en la agenda provincial, es poder definir políticas, tributos, planes, obras, educación, salud, políticas de todo tipo que se te ocurran, sin necesidad de estar pidiendo permiso a un nivel superior, tanto por la vía de los recursos, de la decisión política o de la normativa provincial. Es generar espacios de libertad para que las gestiones locales y los consejos locales y los actores locales, porque me parece que la autonomía no hay que pensarla como un fenómeno institucional que involucra solamente reglas de juego institucionales de la política, sino que la autonomía va a ser una autonomía para el ciudadano, para las empresas, para las organizaciones de la sociedad civil y para la política. Es un espacio para potenciar esa sinergia sin condicionantes externos que hoy definitivamente los tenemos. Lo vimos en la pandemia, lo vimos con el problema de la inseguridad y la dificultad de tener que gestionarlo todo con el condicionante de que no siempre el gobierno de turno del nivel provincial, el nivel superior, digamos. El nivel superior, esto es el fenómeno de la gobernanza multinivel, ¿no? Uh-huh. La gobernanza multinivel sin autonomía municipal es un gobierno atado de manos a decisiones supramunicipales. Y en ese sentido me parece que la autonomía nos va a permitir como ciudad desarrollar un potencial mayor aún al que hoy tenemos y que eso además va a irradiarse y va a tener un efecto radial a el resto de la provincia, porque las fuerzas vivas de Rosario y su capacidad tecnológica, su saber, sus fuerzas vivas, su empresariado, me parece que tiene ganas de hacer y desbloquear esas trabas que hoy pueden ser institucionales o económicas es sin duda una oportunidad. ¿Ven en Rosario esa vocación? ¿Ves en Rosario Franco esa vocación un poco que plantea Lourdes y en todo caso la conciencia de que esta oportunidad existe? En el entramado institucional no tengo ninguna duda. De hecho creo que una de las fortalezas que tiene la ciudad de Rosario, que le permite también volver a ser como está volviendo después de una situación muy, muy complicada, es su entramado de organizaciones sociales, institucionales, empresariales, educativas, que es muy potente, con algunas instituciones que además son insignia no solo para la ciudad, sino para la región y me animaría a decir para América Latina, en muchos aspectos. Hay una conciencia, no sé si recordás que nosotros constituimos la multisectorial por la paz. Sí. Que básicamente es eso, es juntar con la Bolsa de Comercio y con otras instituciones, a todas las instituciones de la ciudad de Rosario. Y un tema recurrente en las reuniones que teníamos era, especialmente por el tema de la seguridad pública, pero un tema recurrente era el tema de la autonomía, no asociándolo en ese caso a la reforma, porque estaba lejos todavía el proceso de reforma constitucional,
pero sí como posibilidad para abordar muchos de los temas que se planteaban en la agenda de la seguridad pública también. Exacto. Y porque a veces en esto de que la sociedad sepa que en una reforma, aunque no parezca, se pone en juego con más y con menos un montón de decisiones que afectan la vida cotidiana, tiene que ver con esto. Es decir, bueno, yo a veces reclamo a nivel local un montón de cosas que no están bajo la competencia de quien gestiona lo local. ¿Cómo qué? Y, por ejemplo, en materia de seguridad pública. Uh-huh. Es decir, ¿cuánto es responsabilidad del intendente de una ciudad o cuánto no? Bueno, la autonomía puede establecer pautas que hagan más claro ese escenario. Uh-huh. Que podamos saber, bueno, efectivamente tiene todas las herramientas, tiene algunas, no tiene ninguna, pero sí lo deja claro de otra manera. Y con respecto, digamos, a esta multisectorial en particular, que sigue funcionando, uh-huh, a pesar de que Rosario tiene hoy niveles de seguridad pública distintos, mucho más aceptables. Uh-huh. Digo, ¿no es también un ámbito propicio donde plantear, ya, así como, digamos, la agenda de la ciudad en general cambia a partir de la mejora de la seguridad pública, de la agenda de la reunión de las asociaciones, empezar a poner el foco en, bueno, justamente hay una convención constituyente, también hay una oportunidad de que las mismas fuerzas vivas de Rosario jueguen algún rol para defender los intereses de la ciudad? Sin lugar a dudas. Y vamos a trabajar para eso, además contribuyendo a lo que yo creo que también es central como mensaje previo a la constituyente, que es que se puedan elaborar consensos amplios en torno a los temas que se reformen. Bueno, acá no es un tema menor, es un tema fundamental, no menor. Reformas importantes requieren consensos importantes, independientemente de las mayorías. Es muy interesante porque, bueno, el momento político es un momento de no consensos, digamos. Bueno, pero ¿no? nosotros tuvimos, mira, la semana pasada terminamos un foro que organizó una cátedra que está a cargo del doctor Massimiliano Torricelli de la Facultad de Derecho, uh-huh, que reunió en paneles con ejes temáticos en torno a la reforma a constituyentes de diversas fuerzas políticas. Y ahí pasó lo que no pasa en público. Hubo diálogo, hubo intercambio de opiniones muy respetuosas respecto de los temas. Información, corrección de opiniones propias en función de lo que incorporamos, de lo que piensa el otro. Es decir, todo esto que no se ve hoy en el debate público nacional y mundial, porque la humanidad va hacia ese lugar. Todo parece ser simplificación, todo parece ser agravio, todo parece reducirse a una frase, no importan los fundamentos. Se pudo producir ahí. La aspiración es que la reforma y la constituyente y el trabajo en comisiones y el aporte de las instituciones a través de la multisectorial o cada una individualmente vaya también en ese sentido, que contribuya a favorecer un diálogo, un intercambio de opiniones que enriquezca lo que se resuelva. Pero eso requiere, primero, asumir que en la posición propia no siempre está la verdad. Uh-huh. Y que en la posición del otro, que a veces está en la otra punta de lo que yo pienso, hay muchas cosas que pueden enriquecer, incluso transformar radicalmente mi propia posición. ¿Por qué esta voluntad es importante? Y por qué es difícil pensarlo en los tiempos que está previsto, pero creo que hay que hacer el esfuerzo. Porque a veces es mejor agotar hasta última instancia la posibilidad del consenso, hasta donde se llegue. Porque cuando uno reforma cosas importantes, con consensos importantes, garantiza la perdurabilidad, claro, totalmente, de esas decisiones. Cuando no sucede eso, y tenemos experiencias de reformas constitucionales por imposición, que después duraron muy poco tiempo, bueno, pasa efectivamente eso otro. Y eso sí sería un escenario realmente complejo. Teniendo en cuenta el escenario, que el contexto político en general va para otro lado del que decís. Sí. ¿Les parece que existe el riesgo de que esta se convierta en una constitución, entre comillas, discutida, muy discutida, que divida aguas? Yo espero que no. Yo creo que hay margen para poder construir esos consensos. ¿Vos, Lourdes, cómo lo ves? Hay que pensar primero en cómo quedaron configurados los números de esa convención constituyente, donde el oficialismo supo construir una mayoría, podemos decir. Y una casi mayoría. Con posibilidades de aliados estratégicos que están claros, que son evidentes y que creo que ya están subidos a la iniciativa de ese nuevo texto constitucional que entiendo yo ya está en proceso de elaboración.
Pero volviendo un poco a lo que recién hablaban, yo participé hace unos días, convocó el Consejo Económico y Social de la provincia, un espacio donde las universidades son parte, pero había universidades privadas, había representantes de los credos, había gente de Federación Agraria, había muchas organizaciones de la sociedad civil en esa mesa, que escuchamos con atención la presentación de la ley de necesidad de la reforma por parte de un representante del Poder Ejecutivo, y la respuesta automática fue, pero la definición de tecnología que ustedes tienen habría que ampliarla. Cada uno tenía algo que agregar respecto a la discusión sobre la confesionalidad del Estado, las implicancias que eso tiene en otras materias como la educativa, por ejemplo, la forma en la que se piensa la familia. Era súper interesante pensar en temas que desde nuestro sesgo profesional no se nos habían ocurrido. Y que decían todos, vamos, como hicimos nosotros hace un par de viernes en la facultad, estuvimos 8 horas discutiendo la incorporación de la perspectiva de género en el texto constitucional, que quizá a otro tampoco se le ocurre, ¿no? Entonces, acá cuál es el gran desafío dado los tiempos de esta reforma, es cómo hacemos para que los convencionales implicados en la toma de decisiones les llegue esa información y digamos, la aprendan, la incorporen por lo menos como insumo para la toma de decisiones. Creo que el gran desafío, que quizás si hubiésemos tenido un poquito más de tiempo, se podría haber generado un hermoso dossier o documento. Creo que desde la ley de necesidad hasta la elección, hasta la convención, fue como todo muy contrarreloj. Quizá habiendo tenido un poco más de tiempo, podríamos haber generado un documento, como hicieron los cordobeses en su momento con el texto que se llamó Así no va más, que era una comisión de expertos en distintos temas que pusieron a disposición de quienes estaban encargados de hacer la gran reforma política cordobesa, pero como diciendo, si usted toma esta hoja de ruta o este camino, las implicancias son esta y esta. Ojo si usted modifique esta variable, porque va a tener que modificar también esta otra. Una cosa un poco más quizá técnica, pero también fundamentada de el por qué, el para qué, el hacia dónde, sin el sesgo de hacia dónde tenemos que ir, sino tirando las distintas alternativas de hacia dónde podemos ir y hacia dónde fueron otros con otras consecuencias. Claro. Entonces creo que acá lo que faltaría es ver cómo hacemos que esos 69 convencionales reformadores tengan la buena voluntad y predisposición de sentarse a escuchar, a leer, a ver o tomarse unos mates o un café con todas estas personas que tienen algo para aportar desde la buena voluntad de que Santa Fe tenga la mejor constitución del país y la constitución acorde al espíritu y a la naturaleza de su tiempo, ¿no? Y de su economía, de su gente, de sus capacidades y limitaciones también. Vuelvo al tema de autonomía y a Rosario, porque todo lo mismo que decís lo pienso un poco más chico, pensando en eso. Es decir, muchas veces hablamos de eso de autonomía. Vos decías un poco cuáles serían los usos de la autonomía, porque nunca está muy claro. Es como un concepto muy genérico al que hay que meterle contenido. Y otra vez, vuelvo como a las dos cosas que les decía antes. Hay las entidades de Rosario que se reunieron en su momento para hablar de seguridad pública. Las organizaciones académicas, las instituciones académicas de la ciudad que estudian estos temas desde hace mucho tiempo. No encontraron interlocutores en la política, pero encontraron ustedes mismos ámbitos de intercambio para meterle contenido a esos conceptos de los que hablamos, para mí, de manera vacía desde hace tanto tiempo. Yo creo que se han hecho muchas cosas, creo que hay que hacer muchas más, que todavía estamos a tiempo. Nosotros vamos a tener, me interesa además, mucho el estamos a tiempo, porque no, es que nosotros vamos a tener un proceso. Sí. No, es que vamos a tener un proceso constituyente a nivel local también. Una vez que tengamos establecidas las pautas y las reglas de esa autonomía de la que estamos hablando, Rosario va a tener que darse su propia norma, su propia carta orgánica. Mirá, de hecho tengo una noticia para darte, que es que el intendente Hapkin convocó a las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Católica, quizás ya estabas al tanto seguramente, así es, para que escriban un proyecto de carta orgánica con la idea que tiene el intendente de que a fin de año Rosario sea autónoma. Bueno, pero o sea, estamos hablando de algo que puede ocurrir de acá
a meses. Esa es una decisión correcta que va en la dirección de lo que señalaba Lourdes recién. Bueno, pedirle a entidades que por incumbencia se dedican a esos temas que puedan elaborar una propuesta, que no necesariamente después es la propuesta que termina consagrándose, porque ese es un rol ya así de quienes tengan la responsabilidad de redactar el texto, pero sí que pueda ser un buen insumo que enriquezca esa discusión. Entonces digo, ¿por qué estamos a tiempo? Porque ese sí es un proceso un poco más largo y creo que ahí sí, indudablemente, de esta manera que vos señalás y de muchas otras maneras, la universidad en términos particulares, pero la red de organizaciones e instituciones de la ciudad tiene que involucrarse decididamente. Creo que así como es una gran oportunidad para Santa Fe, digo, con todos estos matices que señalamos con Lourdes, yo quiero destacar el hecho político de que Santa Fe finalmente pueda estar reformando su constitución. Era inadmisible que no lo pudiéramos hacer, era inadmisible que la política no pudiera resolver algo tan básico y tan urgente como eso. Creo que es una gran oportunidad. Bueno, Rosario va a tener la suya y ahí será responsabilidad, sí, ya ante estas convocatorias de las instituciones, en particular de la universidad, especialmente de la universidad, pero de toda la red de instituciones de la ciudad, de hacer nuestro aporte. Y del área metropolitana también es una oportunidad porque, bueno, mucho se habla de la necesidad, o sea, el concepto de autonomía municipal consagrado en la Constitución Nacional es de hace 30 años. 30 años las cosas han cambiado completamente y hoy pensar a Rosario escindida de Funes, de Roldán, de Villarón Galve, de Granero Baigorri, Barlucea, etcétera, etcétera, parece que no es lo que corresponde, digamos. Hay un montón de cosas para planificar en conjunto, digamos. Entonces, esto es pregunta, digamos. Hasta acá la afirmación. Ahora viene la pregunta, ¿la universidad también está pensando con esa perspectiva estos asuntos? A ver, yo creo que la universidad hace mucho tiempo, pienso desde las cátedras de espacio y sociedad, todo lo que es el fenómeno en esa ida y vuelta entre el proceso de globalización y el proceso de localización, es algo que venimos trabajando. Tuvimos como objeto de estudio en su momento la región centro, cuando se conforma esta región entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, también como un fenómeno político novedoso que tenía algo para aportar frente a un escenario nacional que a veces no sintoniza con las particularidades de los territorios. Y hoy, sin duda, la política local es una política metropolitana y lo es en Rosario hoy más o menos formalmente institucionalizado con sus organismos como el Ente de Coordinación Metropolitana, el ECOM, y sus planes estratégicos metropolitanos ligados a definiciones locales, que obviamente también esto depende de consensos políticos, como recién planteaba Franco, porque no son los mismos sellos políticos los que gobiernan Baigorri, Funes y Galvez y Pérez, ¿no? Supone sentarse a acordar problemáticas que son comunes, como la del transporte, la de la basura, la de las cuestiones hídricas y desbordes de los arroyos que cruzan distintas jurisdicciones. Creo que las grandes ciudades, pensar en San Pablo, Medellín, o el mismo fenómeno de Buenos Aires, Barcelona, Madrid, con su comunidad de Madrid, hoy estamos obligados porque el ciudadano deja de ser pensamos que siempre la principal referencia era el espacio local, y hoy es un ciudadano que cruza fronteras todo el tiempo, ¿no? De acá para allá, de allá para acá, y los problemas quizás ya no es el problema del barrido, limpieza, árbol, sino de construirme el tercer carril que no llego a laburar a tiempo si hay un accidente a la altura de Fisherton en la autopista Rosario Córdoba. Digo, son problemas metropolitanos que requieren respuestas institucionales y políticas metropolitanas. Y en ese sentido, creo que se podía avanzar por la vía legislativa, que de hecho hay una ley de áreas metropolitanas en la provincia, pero el hecho de que esto esté consagrado constitucionalmente genera todo un marco de posibilidad donde también la provincia va a tener que reconocer esos espacios metropolitanos, esas áreas jerarquizarlos quizás. Jerarquizarlos, rediscutir el tema de tributos quizás hasta en clave metropolitana también, y vuelvo a lo que planteé antes. La cuestión metropolitana no es una cuestión de actores políticos, sino que hay
áreas industriales que quizá están emplazadas en el límite de tres ciudades, de 3 localidades. ¿Cómo hacemos compatibilizar el fenómeno del federalismo interno? Esto es algo que siempre hablamos. Nosotros reclamamos mucho hacia Buenos Aires y también tenemos que aprender a que podemos nosotros pecar de cabeza de Goliat como ciudad de Rosario en una provincia donde a veces hay que pensar en solidaridades con comunidades o comunas más pequeñas. Así que, bueno, la nueva Constitución va a abrir lugar a una nueva ley de municipios y comunas, a un nuevo régimen municipal, que creo que esta es la gran oportunidad en términos de gestión pública también que abra el nuevo texto constitucional. Para eso, Lourdes lo decía bien recién, para la reforma provincial, para lo que tenga que hacer Rosario, para lo que hagamos en las áreas metropolitanas, no solo hay mucho producido desde hace, te diría, 2 o 3 décadas en el ámbito académico, sin lugar a dudas, sino también yo creo que Rosario especialmente tiene en su haber un diálogo muy fecundo entre las instituciones académicas en esos temas y los gestores públicos. Si uno piensa el plan estratégico Rosario, lo que después fue el plan estratégico metropolitano. Ahí sí hubo intercambio. Sí, no solo intercambio, hubo participación activa. De hecho, los gestores de esos planes estratégicos fueron actores universitarios del mundo académico. La decisión que vos planteabas del intendente de convocar a las facultades para hacer un aporte de cara al texto que tiene que discutir la ciudad de Rosario va en esa dirección, confirma esa dirección. Entonces creo que hay que mirar esa rica historia que construimos para pensar este futuro medio inmediato que tenemos por delante. Pensando en la UNR en sí, como institución, de hecho, con las escuelas está pasando, hay una ¿cómo sería? Un proceso de ir integración metropolitana hacia el área metropolitana, ¿no? Con las escuelas pero universitarias. Con las escuelas universitarias en General Lago, en Granero Baigorria, en Puerto San Martín. Y hay idea también de algún tipo de descentralización, por ejemplo, pero, con facultades. Sin lugar a dudas. Más allá de las que ya están de hecho, ya lugares, tenemos, ¿no? en otros lugares. Sí. Y de hecho, cuando pensamos eso, ¿no? Sí, de hecho, cuando pensamos la facultad nueva que vamos a poner en marcha el año próximo, de Ciencias del Cuidado del Movimiento Humano, que aprobamos en la Asamblea Universitaria, una de las posibilidades era, en alguno de estos enclaves donde empezamos a desarrollar propuestas de escuelas medias, poder alojar esta propuesta. Todavía lo estamos resolviendo porque tiene que ver con cuestiones técnicas y logísticas más específicas. Sí ha habido, y en esto me animo a decirlo de manera tajante porque lo creo así, como nunca antes, una presencia en todos sus términos, mucho más activa de la universidad. Te diría que incluso más allá del área metropolitana, en el centro sur de la provincia de Santa Fe. En la historia de la Universidad de Rosario no hubo tantas iniciativas en tantos lugares. Hoy estamos casi en 90 municipios y comunas del centro sur de la provincia de Santa Fe, con diversas cosas. En algunos lugares, cosas que exigen un desarrollo mayor, como una escuela. Pero como vos decías, hoy hay 3 escuelas por fuera de los 4 en realidad con la agrotécnica, pero además tenés que sumar el Trébol, que está en el centro oeste de la provincia, donde también hay una propuesta media de la universidad. Pero eso es parte también es interesante la pregunta, porque una de las cosas que yo cuestioné siempre casi como una autocrítica, es que los universitarios tenemos una tendencia, naturalmente, por lo que hacemos, a estudiar, analizar y recomendar a los gestores públicos, a los distintos niveles del Estado, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que corregir, pero somos bastante reacios a esas mismas recomendaciones, incorporarlas para transformar nuestra propia institución. Sí. A mí me pasó cuando discutimos el presupuesto participativo, primero lo implementamos en la Facultad de Política y después en la UNR, cuando asumí el rectorado, pero claro, era como que nosotros le decíamos a todo el mundo cómo hacían los presupuestos participativos y qué es lo que tenían que corregir y por qué era importante que lo hagan, pero cuando alguien decía, bueno, discutamos nuestro presupuesto participativo, no, pero ¿cómo vamos a discutir eso? Bueno, en eso creo que hay que incorporar un ejercicio que nos haga... Mira, yo creo que a la política en general y a las gestiones de lo público lo que le falta es más osadía. Es como que estamos medios acostumbrados a pensar sobre los cánones en los que vivimos. Y la verdad que nosotros tenemos instituciones que fueron pensadas, con suerte, hace 300 años atrás. El sistema representativo tal como lo conocemos fue pensado hace 300 años y seguimos con esas instituciones en un mundo que no tiene nada que ver con eso que se creó para ese otro mundo. Entonces, yo creo mucho en esto de o creamos o inventamos o erramos.
Pero para eso hace falta un poco de osadía, es decir, hay que incluso animarse a imaginar lo imposible. Es decir, si uno tiene la posibilidad de estar ante un texto vacío, casi una hoja en blanco, Una reforma constitucional. para escribir una constitución. Qué gran oportunidad. A mí me encantaría que a alguien se le cruce por la cabeza decir, bueno, ¿cuál es la provincia de Santa Fe? Estamos pensando no para mañana, no para la próxima elección, que estamos pensando para los próximos 200 años. ¿Dónde quiero que vivan no mis hijos, mis nietos? Ojalá sea esa la motivación de los constituyentes, porque yo creo que de eso puede salir una gran letra constitucional. Bueno, me quedo con esto último y con una idea, ¿no? Que es, necesitamos diálogo y osadía para este proceso que está como en el medio, ¿no? Porque hubo ya un proceso preconstituyente, ahora viene, después de la ley, empezó el constituyente. Así que Franco Bartolacci, Lourdes Lodi, gracias por haber estado acá con nosotros en esta conversación desordenada, pero muy interesante. Y bueno, para los convencionales, que quizás algunos escuchen este podcast, ya saben, en la Facultad de Ciencia Política están produciendo cosas, están pensando en la reforma constitucional. Bueno, ya fueron a buscar a la Facultad de Derecho y si no, lo buscan en Rectorado, Maipú. Y están todas nuestras instalaciones a disposición para alojar a las comisiones. No, ojalá que sea una oportunidad que aprovechemos y ojalá que la universidad pueda hacer su aporte. Es la vocación que tenemos, es lo que necesita la provincia de Santa Fe. Y ojalá logremos que la sociedad interprete que es una oportunidad para todos, no para el que tiene la responsabilidad de reformarla o para que aparentemente de manera directa esa reforma le impacta en su futuro. Cambia la vida de nuestra sociedad lo que diga o lo que no diga esa Constitución. Por eso es importante involucrarse. Lourdes, ¿algo más para decir? No, me gustó la idea de osadía de Franco y pensaba en una categoría quizá que no utilizamos hasta ahora, que es la de innovación. Hoy no podemos pensar en un texto, veía mucho en la discusión y también por el propio sesgo nuestro de que venimos investigando estos temas hace 25 o 30 años, que es desde los tiempos de la reforma de la Constitución Nacional, que tendemos siempre como a mirar hacia atrás, ¿no? Y ya la Constitución Nacional también atrasa. Por ejemplo, como algo chico, ¿no? Uno de los temas que incorpora la Ley de Necesidad de la Reforma es pensar en instrumentos como la consulta y la iniciativa popular. Un instrumento que a nivel nacional prácticamente no se ha utilizado y que la metodología es una metodología arcaica de junta de firmas. Sí, se vuelve inaccesible. Todos en un celular teniendo una aplicación como Mi Argentina o teniendo un usuario santafesino o un usuario en la ciudad, perfectamente podríamos estar todos los días, y volviendo a la idea del presupuesto participativo, decidiendo y participando en decisiones pequeñas, medianas o un poco más grandes, pero la posibilidad de que el ciudadano no se limite a ir el domingo próximo a votar, sino que haya un ciudadano incidiendo en la ciudad y en la provincia que queremos, también tiene que ver con qué normas nos demos ahora y qué espacio esas normas le van a dar a ese ciudadano en la construcción de esta ciudad y de esta provincia. Y destacar también esta posibilidad de compartir argumentos, fundamentos, de discutir en torno a estos temas. No es frecuente, no sucede todos los días. Es muy importante que un medio tan relevante como este pueda promoverlo, porque estamos acostumbrados a un mundo donde todo se discute de manera muy liviana, sin argumentos. Yo creo que eso nos hace mal. Nosotros también queremos una constitución mejor. Pero claro, yo creo que no somos conscientes del deterioro cultural que todo lo que está generando las redes sociales, fundamentalmente, entre otras cosas, nos produce. Entonces esto sale un poco del molde, pero hace mucho bien. Les agradezco muchísimo. A vos. Un gusto. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.